Mi nombre es Ruby Lawson. Nací y crecí en un pequeño pueblo llamado Prescott, Oregón, donde los diplomas universitarios colgados en la pared significaban más que la amabilidad o la pasión. En mi hogar no había espacio para sueños vagos, solo había un plan: graduarse con honores, ingresar a una universidad prestigiosa y luego seguir una de las llamadas carreras respetables: derecho, medicina o academia. Mi padre Douglas era un veterano y profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Oregón. Siempre se mantenía erguido, vestido de manera elegante y hablaba como si estuviera constantemente dirigiéndose a un aula. Mi madre, Linda, era la directora de la única escuela secundaria del pueblo. Creía que cada error podría evitarse si las personas simplemente siguieran la disciplina y la tradición. Para ellos, el hijo perfecto era mi hermana Natalie Lawson, quien podía recitar la Declaración de Independencia a los 4 años y fue aceptada en la Escuela de Medicina de Harvard a los 18. Cuando anunció su beca completa, toda la familia organizó una fiesta y los parientes llegaron de todas partes. Mi padre levantó su copa con los ojos brillando de orgullo. «Este es el futuro de América». Ese comentario claramente estaba dirigido a mí. No odiaba estudiar, pero desde joven me fascinaba mucho más lo que sucedía detrás de la pantalla que copiar teoremas en un cuaderno. A los 12 años, arreglé la impresora atascada de un vecino a cambio de $10 y 2 entradas de cine. A los 15, había escrito mis primeras líneas de código para construir un sitio web simple para la floristería de la señora Martín, y ella recibió su primer pedido en línea solo 3 días después. En mi primer atuendo oblicuo PVJ, me sentí como una mujer. En aquellos días pensé que mis padres estarían orgullosos. Sin embargo, mi madre frunció el ceño y dijo: «Deberías concentrarte en el SAT, estos pequeños pasatiempos no te llevarán a Columbia». Mi padre fue más directo, miró la computadora portátil que estaba configurando para un cliente y dijo fríamente: «Si quieres ser una chica de soporte técnico de por vida, sigue así, pero no esperes un solo centavo de nosotros». Sonreí, pero fue una sonrisa forzada. Lo único que nunca se me permitió en esa casa fue el derecho a ser diferente. En cada comida, el nombre de Natalie se repetía como un canto sagrado. Natalie fue elegida para presentar en el simposio de Boston, o el profesor Landon dijo que tiene un potencial natural de liderazgo. Y yo era preguntada: «Ruby, ¿vas a volver a presentar la sección de matemáticas del SAT por tercera vez?». En mayo de mi último año, nuestra familia se sentó alrededor de la mesa del comedor rodeada por paquetes de solicitudes universitarias que mi padre había organizado con cuidado. Stanford, Princeton, Yale, nada de eso significaba nada para mí. Mi corazón se aceleró mientras decía las palabras que había estado guardando durante meses. «No voy a postularme a la universidad, quiero comenzar mi propio negocio. Ya tengo un plan, mi primer cliente y casi $4,000 ahorrados de diseñar sitios web». Un tenedor cayó sobre un plato, mi madre se quedó en silencio. Mi padre se levantó lentamente, su voz cortando el aire como una cuchilla: «Eso no va a pasar, no bajo este techo». Nunca olvidaré la mirada en sus ojos. No era preocupación, era desprecio, como si hubiera pronunciado algo obsceno. No lloré. Me levanté en silencio, caminé hacia mi habitación y comencé a empacar. Una semana después, dejé mi hogar con solo 3 maletas, una computadora portátil vieja y mi determinación completamente intacta. Nadie me despidió, nadie me deseó buena suerte. Estaban seguros de que volvería arrastrándome avergonzada y pidiendo perdón. Mi primer apartamento estaba en el 3er piso de un edificio en ruinas en los suburbios de Portland, apenas 450 pies cuadrados con pisos de madera chirriantes y ventanas que dejaban entrar una corriente constante sin importar cuán bien las cerrara. Pero era el primer espacio que realmente podía llamar mío. La cocina era tan estrecha que podía tocar ambas paredes con los brazos extendidos. Coloqué una mesa de madera de segunda mano debajo del único enchufe en la sala y la convertí en una oficina improvisada. Cada mañana preparaba café con una máquina de goteo desgastada y comenzaba a trabajar antes de que saliera el sol,
continuando hasta que las luces de la calle parpadeaban. No había salario. Creía en ello. Oregón estaba lleno de personas talentosas que hacían cerámica, velas y cestas tejidas a mano, pero la mayoría de ellos no tenía idea de cómo vender su trabajo en línea. Yo construí sitios web simples y tomé una comisión del 5% de cada venta exitosa. El resto pertenecía completamente al vendedor. En esas primeras semanas, programaba durante el día y enviaba correos electrónicos fríos por la noche a pequeñas tiendas de artesanía. La mayoría nunca respondió. Algunos preguntaban, ¿a qué universidad asistes? Cuando decía que nunca había ido a la universidad, caían en silencio. Uno incluso me respondió con un emoji riendo y las palabras, buena suerte con eso. Mi cuenta bancaria se vaciaba más rápido de lo que esperaba. Vivía de fideos instantáneos, huevos duros y frijoles enlatados. Cada noche, subía la calefacción al máximo, no solo para ahuyentar el frío, sino para repeler el miedo que comenzaba a filtrarse en cada rincón de mi mente. Una vez llamé a mi madre solo para escuchar su voz, pero cuando le dije que no había vuelto a la escuela, su respuesta fue inmediata. Entonces no esperes que alguien esté esperándote. Pensé que me había acostumbrado a la frialdad, pero después de esa llamada, me senté en el suelo de mi apartamento en silencio durante casi una hora. 3 meses después de lanzar Rusticart, tenía exactamente 2 clientes. Uno era Josie, una fabricante de jabones. El otro era Walter, un anciano tallador de madera que vivía a 40 minutos en coche. Walter me llamaba chica de la computadora, y a menudo se equivocaba con mi nombre. Pensaba que era Lucy, pero aún así me pagaba $20 al mes para gestionar sus pedidos. Gracias a ellos, pude cubrir mi primera factura de electricidad sin tener que pedir prestado a una tarjeta de crédito. Pensé que las cosas mejorarían gradualmente, pero una mañana de febrero mientras entregaba un envío para Josie, fui chocado por detrás en la intersección de la 15 y Broadway. Nadie resultó herido, pero mi viejo Civic se negó a arrancar nuevamente. La estimación de reparación era casi de $800, una suma que no tenía. Me senté en medio de mi sala rodeada de rollos de cinta de embalaje y facturas impagas, preguntándome qué pasaría si había tomado la decisión equivocada. Esa noche decidí asistir a un encuentro local de pequeñas empresas en la biblioteca del centro, un evento gratuito que había pasado por alto en un sitio comunitario antes. No sabía qué buscaba, tal vez solo el consuelo de estar en una sala con otras personas esforzándose tanto como yo. Allí conocí a Marca Bennett, una mujer en sus 50 años con el cabello plateado recogido con cuidado, ropa sencilla y ojos penetrantes. Ella era la fundadora de Ledgerflow, una empresa de software contable para pequeñas empresas, y estaba compartiendo lecciones sobre cómo escalar un producto. Cuando terminó la sesión de preguntas y respuestas, esperé a que la sala se despejara y luego me acerqué nerviosamente para entregarle mi tarjeta de presentación hecha a mano, casi dejándola caer en el proceso. Soy Ruby, dirijo una pequeña plataforma que ayuda a los artesanos a vender en línea. Sin títulos, sin financiamiento, pero tengo clientes reales y ingresos reales, aunque sean pequeños. Marca estuvo callada durante unos segundos y luego sonrió y extendió su mano. ¿Tienes datos de clientes?, preguntó. Asentí, abrí mi computadora portátil y le mostré los pedidos y gráficos de crecimiento, modestos pero claros. Ella revisó algunas hojas de cálculo y luego dijo, no necesitas más vendedores individuales, necesitas clientes B2B. La miré sin entender del todo. En lugar de vender una barra de jabón a la vez, ¿por qué no vender tu software de gestión de pedidos a 50 tiendas de artesanía? Es el mismo objetivo, ayudarles pero a una mayor escala y con más valor. Ya tienes el modelo, ahora es hora de reestructurarlo. Hablamos hasta casi las 10 de la noche. Caminé de regreso, a pesar de que mi pierna dolía por el accidente de la mañana. Sentí como si una puerta se hubiera abierto y supe que estaba listo para cruzarla. Renombré la empresa a Craft Logic Solutions justo después de mi reunión con Marcia,
El antiguo nombre sonaba demasiado ingenuo y ya no encajaba con la dirección que estábamos tomando. Bajo su mentoría hice un cambio radical, pasando de una plataforma de venta minorista dirigida al consumidor a desarrollar software de gestión de la cadena de suministro, diseñado específicamente para pequeñas y medianas empresas artesanales, un mercado que casi nadie había explorado adecuadamente. El primer mes después del cambio promedié solo 3 horas de sueño por noche. Reescribí todo el sistema utilizando un nuevo marco y lancé una campaña de correo electrónico dirigida a tiendas minoristas independientes en la costa oeste. Cada nuevo contrato ayudó a pagar mis deudas de reparación del automóvil, cubrir gastos de alojamiento y eventualmente contratar a un pasante a tiempo parcial, Jared, un estudiante de diseño UX que conocí en una reunión comunitaria. Trabajamos desde mi apartamento, utilizando cajas de fideos instantáneos como escritorios improvisados y colgando una pizarra en la puerta del refrigerador. Era un ambiente desordenado, pero en ese espacio, CraftLogic comenzó a tomar forma. Para el otoño, después de más de 100 llamadas en frío fallidas, recibí un correo electrónico del departamento de operaciones de una cadena de muebles artesanales llamada Maple & Sage. Tenían 36 ubicaciones en 6 estados y estaban utilizando un software de gestión obsoleto de principios de los 2000. La remitente Rebecca Tran escribió simplemente: «Aquí su software puede rastrear el inventario por ubicación, envíenos una demostración». Leí ese correo 10 veces. Después de 5 días sin dormir, Jared y yo construimos una demostración en vivo que simulaba la gestión de inventario y pedidos en múltiples ubicaciones, con un panel limpio, navegación fácil y sistemas de alertas inteligentes. Cuando Rebecca llamó de nuevo, no dudó: «Necesitamos que este sistema se implemente en 60 días. ¿Puede hacerlo?». Miré a Jared, él me dio un pulgar hacia arriba. «Sí», respondí, «pero necesitaré reunirme con su equipo técnico para integrar las API de contabilidad y envío». «¿Dónde está su oficina?», preguntó. Tragando saliva, respondí: «Estamos remotos en este momento, pero puedo volar a la sede de Maple & Sage en Denver cuando lo necesite». Esa primera reunión también fue mi primera vez entrando a una oficina real, con alfombras limpias y una máquina de café automática. Llevaba un blazer prestado y zapatos algo desgastados, pero me mantuve erguido, respondiendo a cada pregunta técnica con la confianza forjada en largas noches de codificación en una laptop golpeada. El contrato final se firmó por $420,000, con $150,000 pagados por adelantado para comenzar la implementación. No lloré, simplemente me quedé inmóvil en el taxi de regreso a mi hotel, mirando por la ventana y abrazando mi mochila como si contuviera un nuevo capítulo entero de mi vida. A partir de ese momento todo cambió rápidamente. Después de entregar nuestro primer proyecto, Maple & Sage nos refirió a 3 cadenas más, una de ellas siendo Kraft, una gran cadena de supermercados de materiales para manualidades con sede en California. Firmaron un contrato para la implementación del sistema completo por $630,000. Oficialmente incorporé la empresa en Oregón, alquilé nuestra primera oficina en Beaverton y contraté a 5 empleados a tiempo completo, ingenieros de software, un gerente de proyecto y un contador interno. En 2 años, CraftLogic tenía oficinas en Portland, Denver y San Diego. Servimos a más de 60 cadenas minoristas y la plataforma evolucionó hacia un ecosistema completo que manejaba todo, desde la gestión de pedidos y el seguimiento del inventario hasta la integración del envío y el análisis del comportamiento del cliente. En nuestro tercer año, los ingresos superaron los $1,20 millones con una ganancia neta que alcanzó los $300,000. Para el cuarto año, fui invitada a hablar en la conferencia Women in Tech de la costa oeste, donde compartí cómo herramientas de software simples podían transformar industrias tradicionales. Después de mi discurso, un hombre de mediana edad se acercó a mí y me entregó su tarjeta de presentación con ambas manos. Soy Michael Davis, director estratégico en Bright Access Ventures. Hemos estado siguiendo a CraftLogic desde principios de este año.
Si está abierta a una conversación sobre fusiones y adquisiciones, tenemos una propuesta. Sonreí y acepté su. Solo parecían recordarme cuando hablaban de decepciones. Mi madre aún llamaba una vez al mes, no para saber de mí, sino para actualizarme sobre cómo Natalie había sido nombrada jefa de residentes en un importante hospital en Seattle, o cómo su esposo había publicado otro artículo de bioquímica en una revista científica. Aprendí a sonreír y permanecer en silencio, pero todo cambió cuando mi padre Douglas fue despedido tras 28 años enseñando ciencias políticas en la Universidad Estatal de Oregón. Los recortes presupuestarios eliminaron su departamento y a los 61 años, perdió abruptamente su principal fuente de ingresos. Una semana después, mi madre fue diagnosticada con un trastorno autoinmune de tiroides que requería tratamiento a largo plazo con medicamentos especializados no cubiertos por el seguro. Cuando Natalie escuchó la noticia, dio una respuesta plana: «Estoy muy ocupada en el hospital, no puedo ayudar». Yo me senté en silencio en mi oficina, mirando un estado de cuenta bancario que mi madre había enviado accidentalmente a una antigua dirección de correo electrónico a la que aún tenía acceso. Una línea destacó: «El pago de la hipoteca de este mes no se recibió, vencido hace 16 días». Justo debajo, una factura de prescripción que totalizaba casi $1,800. Nadie en la familia pidió ayuda. Quizás todavía creían que apenas estaba sobreviviendo, demasiado orgullosa para volver a la escuela. Pero sabía que si nadie intervenía perderían su hogar. Contacté a mi abogado Robert Kahn, quien había ayudado a estructurar los contratos de inversión de Craft Logic. Le pedí que estableciera un fondo fiduciario llamado Spring Hill Holding, disfrazado como una subvención de apoyo de una iniciativa comunitaria educativa sin fines de lucro. Dentro de una semana, Spring Hill comenzó a enviar pagos mensuales para cubrir su hipoteca a tiempo. Mis padres recibieron una carta de confirmación del banco indicando que una organización se había ofrecido a respaldar su préstamo debido a las contribuciones de la pareja a la educación local. No hicieron preguntas. Al mismo tiempo, hice que Robert estableciera una empresa fantasma, Bridgestone Consulting, registrada en Boise. A través de ella, firmé un contrato falso con mi padre, contratándolo para escribir un manuscrito sobre un currículo de educación cívica para la enseñanza moderna, con una compensación de $2,000 al mes. Nadie verificó ni cuestionó nada. Mi padre comenzó a presumir ante sus amigos que había sido nombrado asesor educativo a nivel estatal. Mi madre, aliviada, asumió que un benefactor silencioso los estaba ayudando a atravesar un mal momento. Y yo, silenciosamente aprobé las transferencias bancarias cada mes, sin pedir gratitud. Pero eso no fue todo. El pasado junio descubrí que Natalie, mi hermana, había dado a luz a gemelos. Debido a los costos inesperados de su cesárea, tuvo que posponer la inscripción de los niños en la guardería bilingüe de la que alguna vez habló entusiasmada. Unas semanas después, aparecieron 2 becas etiquetadas como Fondo de Desarrollo Potencial Infantil del Noroeste en los registros de la guardería, cada una por $9,500 al año para exactamente 2 nombres, Jacob y Lily Winters. Natalie publicó en Facebook en letras mayúsculas: «Es un milagro, Dios siempre provee a su manera». Lo leí y esbocé una sonrisa seca. En los últimos 3 años, he gastado más de $120,000 manteniendo cada forma de apoyo: vivienda, medicamentos, matrícula y el ingreso nominal de mi padre. Todo legal, todo cuidadosamente disfrazado para mantener mi identidad oculta. Vivía 2 vidas. En el trabajo era Ruby Lawson, la CEO. TechBridge Weekly me apodó la hechicera tecnológica del sector artesanal. Cerraba contratos millonarios, hablaba en conferencias y volaba en privado cuando era necesario. En mi familia seguía siendo la hija desertora, probablemente vendiendo cosas en línea. Cada Navidad regresaba a casa en un coche de alquiler básico, vistiendo un abrigo viejo mientras escuchaba a mi madre preguntar: «¿Aún no has reconsiderado volver a la universidad?».
Mi padre asentía lentamente como si me perdonara en silencio por no haber logrado nada en la vida. No decía nada, seguía en silencio y pagando las cuentas a tiempo. Ese año, el Día de Acción de Gracias cayó en un día lluvioso y sombrío en los suburbios de Salem. Regresé a casa con una botella de vino tinto del Valle de Napa, una carpeta impresa a color de casi 40 páginas y una unidad. Un fideicomiso privado, un contrato falso de Bridgestone Consulting que le otorgaba a mi padre un salario mensual y una beca. Cartas concedidas a Jacob y Lily, todas con pruebas. La habitación se congeló. Mi padre empujó su silla hacia atrás y se levantó abruptamente, con el rostro enrojecido. «¿Estás inventando esto?» Un desertor universitario sin credenciales de repente se convierte en un millonario del software. Mientes al mundo, pero no insultes nuestra inteligencia. Eres el que se está engañando a sí mismo. Me quedé en silencio porque pensé que la familia necesitaba mantener su orgullo, pero estoy cansada de esconder todo solo para ser tolerada en esta casa. Mi madre susurró como si tuviera miedo de su propia voz. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? La miré y respondí lentamente. Porque cada vez que hablaba me mirabas como si fuera una forastera, como si no perteneciera. Así que elegí ayudar sin pedir reconocimiento. Natalie se inclinó hacia adelante sobre sus codos, interrumpiendo fríamente. He trabajado 14 horas al día para convertirme en doctora y tú escribes código en casa y de repente eres una CEO celebrada. Eso es risible. No niego tu arduo trabajo, pero no eres la única que ha luchado. Me he quedado dormida sobre mi teclado, he comido ramen seco porque no podía permitirme hervir agua. Construí esto desde la nada. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Basta. No quiero escuchar otra palabra. Eres un fraude, una vergüenza para esta familia. Alguien como tú solo puede ganar dinero a través del engaño. Me levanté. No grité, no lloré. ¿Así que eso es todo? No quieres saber quién soy realmente, solo quieres la versión ideal de mí que te has imaginado. Está bien. Recogí los documentos, colocándolos cuidadosamente de nuevo en mi bolso. Al girarme hacia la puerta, mi madre me agarró suavemente de la muñeca. Ruby, ¿qué pasa con el apoyo del próximo mes? La miré, mi voz apenas un susurro. Mamá, las personas que me ven como una vergüenza no pueden seguir viviendo de mi dinero. A partir de hoy se acaba. Salí de la casa donde siempre había sido vista como nada más que una carga. Seguía lloviendo, pero cada gota que caía sobre mis hombros se sentía increíblemente ligera. Dejé Salem a la mañana siguiente, sin cartas ni mensajes. Mi vuelo a Florida partió a las 6:15 de la mañana desde PDX. Me senté junto a la ventana, observando cómo las delgadas nubes se disolvían sobre el cielo de Oregón al que una vez pensé que pertenecía. Ya no más. Hace 3 años compré una casa de vacaciones en las afueras de Clearwater justo frente a la costa de Tampa, una casa de 3 habitaciones con un techo de tejas rojas, pintura blanca y un jardín lleno de árboles de pomelos y lavanda. Hasta ahora solo la había visitado en raras ocasiones cuando necesitaba escapar del torbellino del trabajo, pero esta vez no estaba allí para descansar, vine a comenzar de nuevo. Durante la primera semana, despejé todo el interior del alquiler vacacional, arte impreso barato, muebles antiguos de imitación torpes y decoración sin vida. Contraté a una arquitecta de interiores local, Elena, para transformar la casa en un verdadero hogar, brillante, limpio, moderno y equilibrado, un lugar donde pudiera respirar y simplemente ser. Mientras tanto, autoricé a Robert Matarati a enviar avisos oficiales a cada parte relevante para terminar con todos los apoyos financieros previamente acordados. Spring Hill Fund cesó todos los pagos hipotecarios sobre la casa en Salem. Bridgestone terminó su contrato de consultoría con el señor Douglas Lawson. Las becas especiales para los hijos de Natalie no se renovarían el próximo año. Sin explicaciones ninguna necesaria, ya no les debía nada.
2 semanas después, entré en la nueva sede de Craft Logic en el complejo empresarial West Bay District, justo en el corazón de Clearwater. La oficina estaba en el 9º piso de un edificio de vidrio con vistas al océano, inundada de luz natural sobre pisos de nogal oscuro. Allí me reuní con 3 miembros clave del equipo de Portland, Jared, Rachel y Dominic, quienes se habían ofrecido a reubicarse y ayudar a lanzar la nueva oficina. «Estamos reiniciando todo, ¿verdad?», preguntó Rachel durante nuestra primera reunión. Así. Recuerdo esa última cena en casa de mis padres, cada comentario mordaz, cada mirada despectiva. Pero en lugar de dejar que esas cosas me consumieran, ahora las utilizo para medirme a mí misma. Cada día que vivo honestamente es un día que ya he ganado. Comencé a pensar más en personas como yo, jóvenes sin títulos universitarios pero llenos de grandes ideas. No todos pueden pasar años trabajando en la oscuridad como lo hice yo, y no todos tienen la oportunidad de conocer a alguien como Marsha Bennett en el momento justo. Así que decidí fundar la Fundación Ruby, con su primer programa llamado Foury Forward Grant, un fondo de ayuda financiera y mentoría para jóvenes fundadores sin títulos universitarios pero con planes de negocio prometedores. No preguntamos dónde estudiaron, solo nos importaba lo que querían construir y por qué. El anuncio del fondo tuvo lugar en un pequeño auditorio en Clearwater Tech Hub, bajo el cálido sol de abril y el aroma del café recién tostado de un puesto en la esquina. Subí al escenario sin papeles, sin teleprompter, solo yo. Aquí hay personas que pueden fabricar la silla de madera perfecta a los 16 años, otros que desarrollan algoritmos de filtrado de contenido sin haber tomado una sola hora de informática. Si les negamos una oportunidad solo porque no tienen el diploma adecuado, entonces somos nosotros los que estamos fallando. Recibimos casi 500 solicitudes en solo las primeras 6 semanas. Alicia Monroe, de 22 años y residente en El Paso, Texas, fue la primera en recibir una beca de $20,000 para desarrollar una plataforma de programación para clínicas locales. Lloró durante nuestra primera videollamada. No pensó que alguien la elegiría cuando la sección de educación solo decía escuela secundaria. Sonreí y le dije suavemente, quizás simplemente no habías conocido al revisor adecuado. Foury Forward no es solo un fondo, es una respuesta sincera a la versión de mí misma a los 19 años, aquella que una vez se acurrucó en un apartamento de 450 pies cuadrados deseando que alguien simplemente creyera en ella. Una tarde de junio, mientras regaba la lavanda en el jardín, mi teléfono sonó. La pantalla decía Natalie. Estaba a punto de dejarlo ir al correo de voz, pero entonces respondí. Soy yo, dijo. Su voz ya no era aguda, era más baja, ligeramente temblorosa. ¿Cómo has estado? Estoy bien, respondí. El silencio se extendió lo suficiente como para que pudiera escuchar el viento a través de la línea. No llamo para suplicar, solo quería agradecerte por todo lo que has hecho y disculparme. No una disculpa genérica, sino una real. Lo siento, no te vi y no sabía qué decir. Entré a la cocina, serví un vaso de agua y escuché mi propia voz encogerse. Gracias por llamar. Después de esa llamada, no abrí todas las puertas de golpe, pero comencé a responder mensajes preguntando por la salud del niño, enviando deseos de cumpleaños a Matthew desde una distancia cómoda. Luego, una mañana de domingo, recibí un sobremanuscrito. El remitente, Douglas Lawson. La escritura se inclinaba hacia la izquierda, nítida y familiar, como los ensayos que solía corregir para sus estudiantes. No sé por dónde empezar, así que seré directo. Estaba equivocado. Equivocado por creer que solo había un camino hacia el éxito, equivocado por dejar que el orgullo me cegara ante tus esfuerzos. Cuando hablaste la verdad esa noche en la cena me desmoroné. No porque hicieras algo mal, sino porque me di cuenta de que ya no era el hombre que necesitabas que fuera. Si no quieres perdonarme, lo entiendo, pero espero que sepas que estoy orgulloso. Leí la carta 10 veces, no cayeron lágrimas, pero mi garganta se apretó con algo que no podía nombrar, quizás tristeza, quizás alivio.
No llamé de inmediato, pero unos días después envié una postal desde Sarasota. Gracias por escribir. Estoy construyendo la vida con la que siempre soñé. Si deseas ser parte de ella, la única condición es el respeto. Mantuve mis límites. No volví a la fantasía de una familia perfecta que alguna vez soñé, pero les di una segunda oportunidad, esta vez en mis términos. En una cena informal con la comunidad local de mujeres emprendedoras en Tampa, compartí mi historia, no dramatizada ni edulcorada, simplemente real. A veces lo mejor que puedes hacer por ti mismo es dejar de intentar ser amado por personas que se niegan a entenderte.